hay, si no se suben las clases. Intento siempre subir, pero me puedo olvidar. Bueno, entonces seguimos, creo que es la última clase de la unidad 3 y después comenzamos con línea de influencia. Em, a- Hoy vamos a ver las consideraciones que tenemos que tener cuando queremos considerar el axial de alguna barra. Si despreciamos todavía, ahí todavía, creo que ahí mi todavía está mal, pero la idea es, si aún queremos resolver esta estructura, despreciando el axial de todas las barras, porque esta vamos a hacer, esta estructura vamos a tomar de ejemplo y vamos a ir viendo qué le pasa. Tenemos eh, primero nuestros grados de libertad, serían 3 grados de libertad en el nudo 1, 3 grados de libertad en el nudo 2, 2 grados de libertad en el nudo 3, 3 grados en el grado de libertad 4. Aquí sería el 1, 2, el 3 la rotación, 4, el 5, el 6 la rotación, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11 la rotación, ¿verdad? Y vamos a ir eliminando. A mí me gusta mucho hacer así porque eh, queda demasiado claro cuáles son las incógnitas. Grado de libertad 1, conozco, vale 0. Grado de libertad 2, conozco, vale 0 el desplazamiento. Grado de libertad 3, conozco, tiene desplazamiento 0. Grado de libertad 5, vale 0 porque la barra 1 no se deforma axialmente. Barra 4, no conozco, es incógnita. Barra 6 no conozco, no barra 4. Grado de libertad 4 no conozco, grado de libertad 6 no conozco, son incógnitas. Grado de libertad 7. Debido a que la barra 2 no se deforma axialmente, la barra 7, el grado de libertad 7 es igual al grado de libertad 4, entonces el 7 ya no es una incógnita. O sea, eh, no es que no sea, sino que es igual a la 4. Una sola es igual a la 4. La barra 8 no es incógnita porque vale 0 porque la barra 3 no se deforma. El grado de libertad 9 es 0, el grado de libertad 10 es 0 y el grado de libertad 11 es 0 debido al empotramiento. Finalmente así, entonces tengo una incógnita que es el R1, que es el grado de libertad 6, y otra incógnita que es la R2, que es el grado de libertad 4 y el grado de libertad 7. El grado de libertad 6. ¿Sí? Entonces esta es la que esta es nuestra estructura con sus incógnitas cinemáticas. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Si ahora consideramos la deformación axial de la barra horizontal, ¿sí? Aquí en el lado izquierdo tenemos despreciando el axial de todas las barras. Nos recordamos que R2 era igual al desplazamiento 6, 1, 2, 3, 4, no, al desplazamiento 4, 5, 6 y al desplazamiento 7. ¿Sí? Esto era igual a R2 y esto era igual a R2. Porque decíamos que esta barra, el desplazamiento axial de la barra 2 era 0, o sea, la deformación, el desplazamiento relativo del nudo 2 con el nudo 3 era 0. El relativo. Ambos se pueden desplazar, o sea,
acá puede tener un desplazamiento, otro desplazamiento. Acá tenemos L y acá, o sea, hasta aquí es L y aquí va a haber un delta 2 3. Delta horizontal 2 3. El desplazamiento relativo. El desplazamiento relativo decíamos que era cero. ¿Por qué? Porque no hay axial. Ahora vamos a liberar eso. A eso también se le llama diafragma rígido. ¿Por qué? Diafragma, ¿verdad? El centro, el diafragma rígido de la barra. La barra es rígida para deformación axial. SIPE usa mucho eso. Para los que alguna vez utilicen con o sin diafragma rígido, les pregunta. ¿Te liberan o consideran? Si decimos que ese desplazamiento horizontal entre el punto 2 y 3 es cero, entonces tenemos solamente R2. ¿Por qué? Porque el mismo valor que se desplaza acá va a ser el mismo valor que se desplaza aquí. Si no, si consideramos que el desplazamiento horizontal entre 2 y 3 es distinto de cero o puede existir, puede ser cero también, entonces necesariamente tenemos que considerar un desplazamiento horizontal en R2 y un desplazamiento horizontal, o sea, un desplazamiento horizontal en 2 y un desplazamiento horizontal en 3. ¿Ok? Si consideramos el desplazamiento, o sea, la deformación axial en todas las barras, ahora liberamos todas las barras, liberamos el diafragma rígido, digamos. O sea, la deformación, el desplazamiento relativo en la dirección de la barra entre los extremos de la barra es distinto de cero, o sea, el desplazamiento X local, digamos. Una barra cualquiera siempre puede ser, siempre se le hace pasar a X local, así. X es la coordenada local, Y y Z, ¿verdad? Y y Z. Por eso la inercia a la dirección Z generalmente es el eje fuerte de la barra. Z generalmente genera la inercia del eje fuerte. ¿Sí? Entonces, si decimos que el desplazamiento en la dirección X local de la barra entre el nudo IJ, el nudo inicial y el nudo final, puede ser distinto de cero, o sea, consideramos la deformación axial de las barras, entonces ¿cuántas incógnitas tendríamos? Tendríamos 5 incógnitas cinemáticas. ¿Por qué? Porque se acuerdan de este grado de libertad que habíamos eliminado, el 1, 2, 3, 4, el delta 5 que habíamos dicho que es cero debido a que la barra vertical no se deforma. Ahora ya no podemos decir que es cero porque consideramos. Después venía 3, 6, 7, el delta 8. Tampoco podemos decir que es cero, entonces aparecen. Y lo demás, entonces están los 3 que ya estaban antes, más estos dos. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, voy a poner unos puntitos acá en el chat para saber que no se hicieron preguntas. Entonces, si vemos esta estructura, podemos tratarla de tres formas diferentes y eso de acuerdo a lo que considera el proyectista, ¿verdad? Ya es un criterio del proyectista lo que desea hacer. Una es
despreciando toda la axial de todas las barras. Otra opción, ¿por qué? Porque, qué sé yo, esta barra horizontal amerita estudiar el axial, amerita estudiar el axial de esa barra por A o B motivo, es metálica, quiero considerar la retracción del hormigón, eh, tiene efecto de temperatura, con deformación axial. eh, bueno, serían los tres casos más que se me ocurren, ¿verdad? Y los otros son pórtico de hormigón simula la estructura metálica, pero eso igual es considerar la parte térmica. Eh, es la cercha metálica de un tinglado, es el puente grúa de un tinglado, por algún motivo. Entonces considero la axial de esa barra o esta que es, o esta, la tercera opción, ya considero la axial de todas las barras. Cada uno tiene sus pros y sus contras, como toda. Siempre una de cal y una de arena. Nosotros hasta ahora vimos las matrices de rigidez de las barras, empotradas y empotradas apoyadas. Para el giro, eh, giro que produce flexión, para los cortantes o los desplazamientos transversales a las barras. Y también dimos para los giros en la dirección del eje de la barra que producen torsión en la barra. Y falta esta, ¿verdad? Pero en realidad no es que falte, sino que esta es la primera matriz de rigidez que ustedes obtuvieron. Porque esta obtuvieron en física 1 ya vieron, que sería el desplazamiento del extremo de una barra debido a una carga o un desplazamiento debido a una carga puntual en el extremo, ¿verdad? Sería lo mismo. Si yo le quiero dar un desplazamiento unitario a este punto y le doy, me aparece esta reacción. ¿Sí? Si yo le doy un desplazamiento unitario al punto de la derecha, aquí derecha, izquierda, derecha, si le doy un desplazamiento en el extremo empotrado izquierdo, me aparece una reacción horizontal de valor EAL de X. Pero como de X vale 1, entonces queda EAL. Y si hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque tiene que verificarse para que esté en equilibrio el sistema, entonces obtengo aquí la fuerza necesaria para producir este desplazamiento, que es EA sobre L. En realidad la fuerza es EA sobre L por el desplazamiento. Esta X nuevamente X es la X local, ¿verdad? Y la misma cosa si es empotrada, empotrada. No cambia absolutamente nada. Entonces, nosotros ya sabemos que la rigidez, ¿qué era la rigidez? La rigidez era la fuerza o momento necesario para producir un desplazamiento unitario en la dirección considerada. Entonces, la fuerza necesaria para producir un desplazamiento en la dirección horizontal es esta fuerza. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Esa fuerza vale EA sobre L por dx. Como dx es 1, entonces la fuerza es EA por L y ese valor es la rigidez axial de una barra. Que ya habremos repetido un montón de veces. Justamente usamos EA sobre L para explicar el método de los desplazamientos y ahora estamos obteniendo esa materia de rigidez. Bueno, creo que acá no va a haber luego preguntas.
Y el método de los desplazamientos ahora sigue las mismas reglas. Ya ya estamos entrando al método práctico, ¿verdad? Las mismas reglas que seguía eh, antes de considerar el axial para lo que es el montaje de la matriz de rigidez y la obtención del vector de cargas. ¿Y cuál era ese método? ¿Cuál era esa rutina? A ver si alguien puede decirme. ¿Cuál era la rutina, por ejemplo, para obtener el vector de carga que es R menos R sub 0? Por ejemplo, ups, R menos R sub 0. ¿Cómo yo obtenía R menos R sub 0? ¿Y cómo obtenía la matriz K? ¿O cómo obtengo? ¿Cuál es la rutina? ¿Qué hago? ¿Qué considero? Y para la matriz K separabas las barras y veías la condición de apoyo que tenía y en base a eso eh, realizabas el giro al desplazamiento que te daba la incógnita cinemática y ahí sacabas la rigidez. O sea, vamos a hacer un poco lo que vos dijiste, opa, de esta. ¿Sí? Bueno, primero separo las barras. Aquí tengo, no, empotrado, 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 apoyado, apoyado, empotrado. Después Y le doy ahí para la barra uno por ejemplo, se aplicaba R1 y veías la rigidez que generaba. R1, ok. Y ahí queda. Y después, solo para la barra 1. No, y así se repite el proceso con las otras barras también. También con las otras incógnitas Acá le cinemáticas. doy R1. ¿Y qué hago con eso? Y se traza la deformada o algo así, ¿verdad? Y Acá esto me da estas rigideces. Esas rigideces rojas. Este me da esta rigidez y esta rigidez. ¿Y qué hago con esa rigidez? ¿Dónde meto esa rigidez? eh, la matriz K. ¿En qué parte? Bueno, acá voy a dibujar la matriz K. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Las rojas dónde meto? Acá, 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 acá. De acuerdo a su conectividad, profe, ¿Y cómo? ¿Cómo? están las rigideces propias, que es la diagonal y después la conectividad. Hay una clase donde está súper bien explicada el método. Le doy desplazamiento unitario. Está súper bien lo que el compañero dijo. Solo que faltaba algunas precisiones. Le doy desplazamiento unitario a una de las incógnitas. Todas las demás, cero. O sea, a R sub i le doy valor a 1. A todas las demás R sub j que sean distintas de i le doy 0. Primera. Entonces ahí está bien lo que el compañero dijo. Le doy a R1 valor unitario, R2 0, R3 0. ¿Sí? Entonces, el general, el procedimiento general es el siguiente. O sea, si quieren hacer con un ciclo for, ¿verdad? Por ejemplo, un for, porque ahí se entiende i igual a 1 hasta el número de incógnitas cinemáticas. Entonces, después hace otro ciclo for, j de igual a 1 hasta el número de incógnitas cinemáticas. Y acá, if i es distinto de j, entonces ahí haces algo. O sea, ahí r sub j es igual a 0. Eso. Entonces r sub y ahí
todas las demás son, se entiende, ¿verdad? Cuando I, ahora voy a recorrer todas las incógnitas, o sea, R sub I recorre todas las incógnitas. Y a R sub I le voy a dar al primer valor unitario. A las demás, a las R sub J, con valores con J distinto de I, le voy a dar valor 0. ¿Y, ¿Y qué hago con las rigideces? A la mierda. ¿Y qué hago con las rigideces que aparecen cuando hago esto? Porque cuando hago esto van a aparecer rigideces, esas rigideces, las rigideces que les dije negras, rojas, quiero decir. Acá vamos a tener esta, aquí vamos a tener esta y aquí vamos a tener esta barra. Cuando yo haga eso con R1, por ejemplo, R1 va a ser ahí y va a aparecer acá. Todas las demás 0. Enseguida van a entender por qué hago tanto hincapié en todas las demás 0 y este método. Van a aparecer esta rigidez, esta rigidez, esta rigidez, esta rigidez, esta y esta. ¿Dónde aloco esas rigideces? Las rigideces aloco en la fila I, o sea, en la columna I de mi matriz de rigidez. Estas rojas van a ir a la columna que le corresponde a la incógnita cinemática que, entre comillas, desperté. O sea, voy a cargar la primera columna. ¿En qué fila voy a cargar? Cada rigidez va a ir en la dirección, o sea, en la fila correspondiente a la dirección en la que actúa esa rigidez. Por ejemplo, esta rigidez de acá, esta rigidez, esta roja de acá. Esta roja actúa en la dirección de R2, entonces va a ir en la segunda fila. Esta rigidez actúa en la dirección R1, entonces va en la primera fila. Esta rigidez, este momento de rigidez actúa en la fila 1, o sea, actúa en R1, en la dirección de R1, entonces va a la primera fila. En la dirección R3 hay alguna rigidez en la dirección R3, o sea, acá hay una, no hay, entonces R3 es 0. Entonces, ese es el método. Le doy desplazamiento unitario a una de las rigideces, a una de las incógnitas, todas las demás 0. Aparecen un montón de rigideces. Cargo en la columna correspondiente a la incógnita cinemática que desperté, entre comillas, o que tiene valor unitario, y cargo las rigideces que actúan en la dirección de alguna de las incógnitas cinemáticas correspondientes a las filas. Y ese es el método. No cambia absolutamente nada de ese algoritmo. Lo único que ahora aparecen más direcciones, aparecen más direcciones. Fíjense que acá aparecen 3 y acá 2. O sea, antes, cuando yo a R1, cuando a una barra así, yo le daba, voy a hacer con negro porque hice con 0. Voy a poner el ejemplo de la barra 2. La barra 2 para la incógnita cinemática 1. Para R1 igual a 1. Aparecían las rigideces rojas. El valor ustedes ya saben todo de memoria. Aparece esta rigidez, aparece esta rigidez, aparece esta rigidez y esta rigidez. Para el caso de aquí arriba, y voy a hacer con un bolígrafo naranjado. Para el caso este de aquí arriba, ¿cuáles de las 4 rigideces? Rigidez acá 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles de las 4 rigideces tienen un lugar donde alocarse en la matriz de rigidez? La 1, la 3 y la 4. No, en este caso,
En realidad, La 1 y hay, la 3. No, en la 3 no, realidad, la 1 no. la 1 nomás. En realidad la 2 no existe porque te he apoyado acá. La 1 nomás, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, esa misma barra, con ese mismo procedimiento, si analizas acá, ¿cuáles rigideces tienen lugar donde ir alocadas? Las 3. La 1 iría en cuál fila de su matriz de rigidez. La 1 iría en qué fila. La 1 iría a sumar en K1 porque es la primera. eh, no, en K. Sí, en K1, columna 1. Esta 3, ¿dónde iría? En 4. Esta 3 iría en la K, en la dirección de la incógnita, dirección 4. Entonces, fila 4. ¿Qué columna? La dirección de la columna correspondiente a R1, K41. Y esta 4 me iría en la matriz K, fila 5, porque es la R5. ¿Y quién le despertó a esta rigidez 4? R1. Entonces 5, 1. ¿Ven? Aparece, hay más lugar donde alocar rigideces. Eso es lo único que cambia. Después sigue el mismo método. Y claro, tengo más acciones que hacer. Entonces vamos a ver para la barra 2. O sea, considerando el axial apenas en la 2. 3 incógnitas cinemáticas, nuestra matriz, ahí vemos la matriz K es de 3×3. La de incógnita es 3×1. R sub 0 es 3×1 y R es 3×1. El vector de cargas también sigue siendo la misma cosa, solamente que ahora, fíjense que P ya está cargada en la fila 3. ¿Por qué? Porque P tiene la dirección de la R3. Y Q sub I se carga igual. Sería empotrado apoyado, sería QL cuadrado sobre 8. Q sub X sería QL cuadrado sobre 12 en el extremo en R1. Y en R2, porque en R2 se va Q por L sobre 2. En R2. Acá ya hay una primera diferencia. ¿Qué hubiese pasado si yo despreciaba el axial? P iba a estar en R2, iba a coincidir con R2, porque no iba a ver esta fila, no iba a ver esta columna. P iba a estar en R2 y iba a ir sumado a esta. Ya hay una primera diferencia. ¿Sí? Y después armamos por filas, ¿verdad? La columna 1 se monta, o sea, los términos de la columna 1 se montan despertando solo a la incógnita cinemática 1. Las barras que se deforman son la 1 y la 2. Ya de entrada podemos saber que el K31 es 0, que es el ejemplo que hicimos, creo que fue el que hicimos mentalmente, o sea, ahí rápidamente anteriormente. Y tenemos acá las matrices, los términos de la matriz de rigidez. La columna 2 de la matriz de rigidez obtenemos, despertando el, la incógnita cinemática 2, todas las demás 0. O sea, yo le desperté a 2 le doy valor unitario. R3 dije 0, ¿vale? R1, 0. Entonces, esta barra de aquí genera una rigidez EA sobre L. ¿En qué direcciones? R2 y R3.
Entonces esas dos van entrando. Entonces ahí aparece esta y este valor. Que no aparecerían si es que yo no tuviese esa consideración del axial de la barra. Y acá podemos ver cómo eso se genera, ¿verdad? Yo le di desplazamiento a R2, a R3 le di 0, por eso es que hice tanta aclaración hace rato cómo es el método. Entonces aparecieron esta fuerza, ¿qué dirección tiene? Tiene la dirección de R2, ¡plac! Vino a X22. ¿Esta fuerza qué tiene? Tiene dirección de R3. O sea, tiene dirección de R3. Pero, ¿y a consecuencia de quién apareció? Apareció a consecuencia de la incógnita cinemática 2, tiene dirección R3. Entonces se va al K23. ¿Qué sentido tiene respecto a R3 tiene que ser? ¿Sí? Recuérdense, el sentido es de acuerdo a la dirección en la que actúa. Esta actúa en la dirección R3, R3 es para la derecha es positivo, como sentido contrario, entonces esta viene y se aloca acá. En el K23, sentido negativo. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Otra diferencia que había, teníamos R2 y le hubiésemos puesto también acá R2 si es que si es que despreciábamos el axial. Ahora no. ¿Por qué? Porque yo a este ya es R3 y R3 yo le doy valor 0. ¿Por qué? Porque al dar a R2 igual a 1, yo tengo que hacer R1 igual a 0. O sea, R1 en realidad es así. ¿Cómo calcular las incógnitas cinemáticas? A R sub i le doy valor de 1, a R sub j, cuando j es distinto de i, le doy valor de 0. ¿Eso qué significa cuando a R2 le doy valor de 1? Significa que a R1 y a R3 le doy valor 0. Esto es lo que sea. Acá es donde quieren cometer errores. ¿Por qué? Porque cuando despreciábamos el axial, aquí también le dábamos el desplazamiento unitario. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir, profe? Y si vos despreciabas el axial, lo que vos decías es, lo que se desplaza esta barra 2, en el extremo izquierdo es exactamente lo que se desplaza en el extremo derecho. Entonces vos hacías desplazar este punto también. ¿Te acordás de eso? Sí. Así. Y entonces acá aparecía una rigidez. O sea, acá así y acá aparecía un 12, un 3i sobre L al cubo. Pero ahora, ¿por qué este desplazamiento decimos que es 0? Porque eso dice nuestra ecuación. Dice, despierto a una de las incógnitas cinemáticas, todas las demás 0. Y a partir de ahora, esta ya es una incógnita nueva. Entonces a R3 yo le tengo que dar 0. Entonces no aparece ninguna de estas rigideces. Nadie. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno. Y después tenemos la R3 que aparece otra vez, que aparece. Y fíjense cómo ahora la R3 aparece solita y nuevamente, si era el caso donde despreciábamos el axial de la R2, este tenía que venir junto. Este también era R3, ahora no, esta es R2 y es igual a 0. ¿Por qué? Porque en mi formulita R sub i igual a 1, R sub j para j distinto a i son 0. O sea, cuando a R sub 3 le doy valor 1, a R sub 1 y a R sub 2 le doy valor 0.
R2, 0. R1, 0. R3 se desplaza, aparecen las rigideces. R3 se desplaza en la barra 2, aparecen las rigideces. ¿Esta qué dirección tiene? Tiene la dirección de R2. R2 era acá. R2. ¿Qué sentido tiene? Negativo, porque está en sentido contrario. Esta vino acá. ¿Esta qué dirección tiene? R3. ¿Qué sentido? Positivo. Esta vino acá. ¿Esta qué dirección tiene? R3. ¿Qué sentido? Positivo. Esta vino acá. Esta no actúa en la dirección de ninguna incógnita, Nadie actúa en la dirección de R1, que R1 está acá. Entonces es 0. Entonces ahí montamos nuestra matriz de rigidez. Finalmente, esta es nuestra ecuación de compatibilidad estática. Si hubiésemos tenido lo que fuimos discutiendo, R2 y R1, fíjense cómo lo que iba a pasar es se elimina este, se elimina este, se elimina este, se elimina este. Este término sube un nivel y esta carga sube un nivel y queda esto. ¿Sí? Eso es lo que estamos despreciando. Cuando despreciamos el axial, eso es lo que hacemos. Desdoblamos estos dos efectos. Desdoblamos y consideramos la deformación axial de la barra. Ahí está. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Todo claro, profe. Ahora nos vamos al caso más largo, ¿verdad? Y a considerar las 5 incógnitas. Para R, antes consideramos 3, ¿verdad? Estas 3. Ahora aparecieron 4 y 5. Las únicas que aparecieron son las debido a Q, que si se acuerdan cuando separamos y acá le ponemos Q, aquí tenemos QL al cuadrado sobre 8, aquí tenemos 5 sobre 8 QL y acá tenemos 3 sobre 8 QL, que en el caso de 3 por 3 o 2 por 2 no tenían cabida estas dos. Ahora sí tienen cabida. Esta está en la dirección R4, esta está en la dirección R5. Entonces, tiene que ir a la fila 4, tiene que ir a la fila 5. O sea, en el vector de cargas también afecta si es que tengo o no. Y se carga de la misma forma, en la dirección, en la fila a cuya dirección corresponde. Matriz de rigidez. R1 igual a 1, todas las demás 0. ¿Qué pasó acá? Cuando se hizo la estructura, la barra 2, con R2, o sea, con R1, aparecía acá un cortante y acá otro cortante, que antes no tenían cabida, que vale 3EI sobre L2 al cuadrado, ¿verdad? Antes no tenían cabida, ahora tienen cabida. ¿Por qué? Porque esta está en la dirección R4 y esta está en la dirección R5. Entonces en R5 viene en forma negativa y en R4 viene en forma positiva. Cuando le doy R2, R2 igual a 1, ahora estamos haciendo R2 igual a 1, R1, R3, R4, R5 igual a 0. Ven como acá ya es más largo escribir. Por eso es lo que yo siempre escribo. R sub i igual a 1. R sub i distinto a j igual a 0. Y ahora estamos en el caso i igual a 2. Mucho más corto que todo esto de acá. Si tiene 10 es cada vez más largo.
Bueno, entonces este sigue igual, sigue igual, sigue igual para R2. 4 y 5, ¿por qué no tienen? Porque R2 lo que deformó fue la barra 2 por flexión, que me produce cortantes y flectores, son todas horizontales, y a R3, o sea, y a la barra 2, lo único que produjo fue otras rigideces horizontales, no las verticales que serían R4 y R5. Esto va de la mano con, creo que fue la clase 3 o 4, cuando hicimos un ejercicio que era algo así, que tenía un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. O sea, una incógnita cinemática horizontal y una incógnita cinemática vertical. ¿Se acuerdan? Hubo un ejercicio que hicimos y ahí explicamos que desplazamientos o que incógnitas de desplazamiento mutuamente perpendiculares no tienen términos complementarios en la matriz de rigidez. Estos términos no aparecen. Si siguen el método no van a aparecer, pero es importante que, o sea, es útil poder identificar los valores que van a ser cero por si mientras uno está haciendo eh, se equivoca y pone ahí algún valor, ¿verdad? Antes de seguir al siguiente paso, mirar y hacer un análisis rápido para saber si es que está representando bien lo que deseaba. Nos vamos a la incógnita 3. Volvemos a tener los dos valores ceros acá. ¿Por qué? Porque la incógnita 3 es un desplazamiento perpendicular al 4 y al 5. Entonces los términos complementarios en la matriz de rigidez van a ser 0 luego al 4 y al 5. Al 1 es por otro motivo. Al 1 es porque la barra 1 no se deforma. Nos vamos le despertamos a la incógnita 4. Le despertamos la incógnita 4. ¿Qué sería? La incógnita 4 sería para la empotrada apoyada, desplazamiento así. Y para la barra 1 sería una deformación axial que hace una fuerza EA sobre L aquí abajo y entonces por sumatoria de fuerza en I tiene que ser EA sobre L para arriba. ¿Esta en qué incógnita está? R4. Y esa entonces vemos acá. Y debido a esta barra que se deforma, aquí aparece un momento flector, que es la rigidez al desplazamiento. Aquí aparece una rigidez complementaria en R5, negativa de 3i sobre L cubo, que es la que tenemos acá. Y acá aparece el cortante 3i sobre L cubo, que es positiva, que está aquí. Entonces aparecen muchas rigideces más que siempre teníamos, pero antes no tenían lugar donde alocarse nomás. Y así también R5. Valga la aclaración que R4 y R5 tampoco tienen términos complementarios con R2 y R3 porque son mutuamente perpendiculares. Finalmente, esta sería la matriz de rigidez. O sea, sería la ecuación de compatibilidad en realidad. Completa. Y si comparamos con la de la 5x5 con la de 3x3, o con la de 2x2, quiero decir. Ah, no hay con la de 3x3. Ah, sí, después. Vamos a hacer con la de 3x3 primero. No, ya me acuerdo. Con la de 2x2. Con la de 2x2, en la que despreciamos todos los axiales, vamos a ver. Primero, solo vamos a tener estas dos, ¿verdad? No consideramos la axial y este término
El de 3 sería, profe. Déjame pensar ese. Sería en R4. No está bien que sea R2. Sería. Ah, este término es el que sube de nivel. Todos estos se hacen cero. Este es el que se hace. Este es el que sube. Igualito que cuando teníamos 3 por 3. La misma idea. ¿Sí? Todos los demás no tienen cabida. Así como este no tiene cabida, no es que sube, no tiene cabida. Y este sube un nivel. Y ahí tenemos. Así es. Y si es que comparamos con el de 3 por 3, debido a que la diferencia son dos desplazamientos mutuamente perpendiculares, pueden ver que esta matriz de rigidez y esta matriz de rigidez, la parte de 3 por 3, son exactamente iguales. También el vector de cargas. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Y porque R4 y R5 son... o sea, en realidad, ¿por qué es muy complejo responder? Acá vemos nomás cuánto R4 y R5 afectan o afectarían al resultado final, ¿sí? Que afectan mucho menos, a no ser que estos términos sean importantes, ¿verdad? Sean importantes para el... Si, por ejemplo, este término es muy elevado, ¿sí? Si es muy elevado, todo este valor va a ser muy elevado y este también va a ser muy elevado. Entonces, este valor R4 va a ser muy chiquitito, ¿sí? Porque si K es muy elevado para una fuerza, R va a bajar, va a ser chiquitito. Y es un número chico que va a multiplicar a este término. Entonces va a ser insignificante para R1. A R2 y a R3 no le va a afectar en absolutamente nada, luego por eso es 0 y 0. Pero va a afectar muy poco en R1. Si es que EA sobre L es un término muy, o sea, digamos, 10 veces mayor que este de aquí al lado, 15 veces mayor. Entonces uno así más o menos estima si necesita o no considerar. Cuando tenés esta relación. En realidad lo que se compara es EI sobre L al cuadrado y EA sobre L. Si se quiere hacer una comparación rápida. Para ver si debo o no considerar. Acá es L al cubo luego, pero ahí es, o sea, si ya se hace esta comparación, inclusive se puede hacer EI sobre L y comparar con EA sobre L, que sería comparar EI con EA nomás. Si es muy elevado este, como EI siempre va a estar dividido por L al cuadrado o L al cubo, si EI sobre L ya es mucho menor a EA, imagínense, o sea, si EI ya es mucho mayor, al revés, si EI ya es menor, mucho menor a E por A, imagínense lo que va a hacer si a E por I le divido por algo elevado al cubo y a E por A le divido por L nomás. O sea, entonces E por A va a ser mucho mayor, EA sobre L va a ser mucho mayor a E y L al cubo. Entonces, generalmente con esto nomás comparábamos y era la comparación, o sea, era lo que en estructuras 2 hay un documento de estructura 2 donde se discute el desplazamiento de estructuras isostáticas considerando o no la deformación axial.
Y ahí se hace esta discusión. ¿Por qué? Porque si con esta ya tenemos una gran diferencia, pues con esta de aquí abajo vamos a tener mayores diferencias, o sea, mayor influencia, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra ecuación de compatibilidad y queda a cargo de ustedes calcular y diagramar las estructuras. Ahí está. No sé si hay consultas. No, profe. Bueno, dejamos por acá entonces la clase. Voy a parar de Profe, grabar. Sí, ¿será que este PowerPoint puede subir ya? sí.